cuidaros de cebolla, gusta más, con refresco de cola, también light, y ahorita pido más. Malteadas de chocolate y una diabla como aparte unos nuggets de estrellita porque tengo 5 sabores, también nieve de vainilla y unos tenders de cerveza, chile fresco con extra queso, también una nieve de fresa y un agua. Aclaraciones. Renuncia de derechos. Todo el contenido utilizado pertenece a sus respectivos autores. La única propiedad intelectual que reclamo es la música de fondo, la historia y los personajes originales. Las marcas mencionadas se utilizan con fines narrativos y se recomienda discreción. Esta historia fue creada con el fin de entretener y no pretende ofender a ninguna persona o grupo. ¿Y qué dices, Takeru? ¿Cómo nos vemos con nuestros nuevos trajes de héroe? Preguntó Naomi, girando sobre sus talones con una sonrisa apenas insinuada. El traje violeta con azul oscuro se ceñía a su figura con una elegancia sobria. Las líneas del diseño eran limpias, funcionales, con placas ligeras en los antebrazos que sugerían tecnología sin ostentación. En el centro de su pecho, un emblema en forma de flor de loto estilizada parecía latir con energía contenida. Su cabello negro, recogido en una coleta alta, se movía con fluidez al ritmo de sus gestos. Algunos mechones sueltos caían con deliberada naturalidad, enmarcando su rostro de rasgos serenos. Los ojos, también negros, brillaban con una intensidad tranquila como si observaran más de lo que decían. La miré fijamente en silencio. No por falta de palabras, sino porque algo en ella exigía pausa. Como si el momento tuviera peso. Como si el traje no solo la transformara por fuera, sino que revelara algo que ya estaba ahí, esperando ser visto. Se ve bien, dije con sinceridad, sin apartar la mirada de mi madre adoptiva. Ella sostuvo mi mirada por un segundo más, como si buscara algo detrás de mis palabras. Luego giró el rostro con naturalidad, satisfecha, dejando que su coleta se deslizara como una sombra elegante. ¿Y qué hay de mí, Takeru? Preguntó Haruki, mi padre adoptivo, con una sonrisa ladeada que intentaba ser casual, pero que no ocultaba del todo su expectativa. Su traje era más voluminoso, con placas reforzadas en el torso y las piernas, como si estuviera diseñado para resistir impactos más que para moverse con agilidad. Me recordaba al de Gamma Jack, aquel héroe de antaño que solía aparecer en transmisiones viejas, aunque sin el aire egocéntrico ni los colores chillones. El de Haruki era sobrio, funcional, con tonos metálicos apagados que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Volaba, sí, pero no generaba energía gamma. No se jactaba. Y eso, en él, se sentía correcto. Su cabello castaño estaba peinado hacia atrás, con algunos mechones rebeldes que se negaban a seguir la línea. Los ojos marrones, cálidos y atentos, me observaban con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Lo miré un momento, dejando que el silencio hablara primero. «Te ves como tú», dije al fin, con una sonrisa leve. Pero más preparado. Haruki soltó una risa suave, como si la tensión se hubiera disipado. Naomi cruzó los brazos, observándonos con esa mirada que parecía entender más de lo que decía. Aunque ambos parecían satisfechos con el resultado de los trajes, algo cruzó por sus miradas. Una duda sutil, casi imperceptible, que los llevó a girarse hacia mí con una especie de intriga disfrazada de desdén. ¿Y qué hay de ti, Takeru? Preguntó Naomi, con voz suave pero directa. Alcé una ceja, sin entender del todo. O sea, ¿qué hay de tu futuro? Insistió Haruki, con esa torpeza bien intencionada que a veces lo traicionaba. Nosotros somos héroes, y normalmente los niños de tu edad se emocionan, quieren ser como sus padres, pero en ti no vemos esa chispa. Esa emoción. Naomi se giró hacia él con el ceño fruncido, y sin decir más, le dio un pequeño golpe en la cabeza. Idiota. Es un niño de 11 años. ¿Y se te ocurre hacerle una pregunta tan compleja? Haruki abrió la boca para defenderse, pero lo interrumpió antes de que pudiera decir algo. Porque veo a los héroes como celebridades, dije, sin levantar la voz, pero con firmeza. A excepción de algunos, no me interesa ser uno. He vivido suficiente tiempo en las calles como para ver lo que hay detrás de la máscara de muchos de esos grandes héroes. Y por eso no me interesa. Pausé un momento, dejando que el silencio hiciera su parte. Pero aún así, me gusta ayudar a la gente. Aunque sea con algo tan simple como darles un vaso de agua con mi poder. No lo dije todo. Salté muchas cosas. Pero no mentí. Naomi me observó en silencio, esta vez sin palabras. Haruki bajó la mirada, como si algo en mi respuesta le hubiera tocado más hondo de lo que esperaba.
Cierto, perdón, Takeru. Me distraje tanto pensando en por qué no querías ser un héroe, que olvidé por completo tus orígenes, dijo Haruki, haciendo una pausa antes de inclinarse en una reverencia profunda, casi tocando el suelo. Como tu padre adoptivo, me disculpo por mi imprudencia. Yo también me disculpo, como tu madre adoptiva, agregó Naomi, con voz suave. Los miré fijamente por un largo momento. Luego solté un suspiro. No hay necesidad de disculparse. Sé que esperaban que fuera como el resto de los niños, pero he vivido lo suficiente como para aprender y entender rápido. No es su culpa que sea así. Ambos se miraron, incrédulos por un instante. Pero se recompusieron enseguida. En un gesto familiar, se acercaron y me abrazaron, levantándome varios centímetros del suelo. No me quejé. Me sorprendió, sí. Pero me dejé llevar. En toda mi vida, incluyendo esta, nunca venía mal un momento así de agradable. Después hablaron conmigo un rato más, hasta que salieron. Me quedé solo, viendo las noticias en la televisión sin prestarles demasiada atención. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Con el poco dinero que había guardado de lo que me habían dado, salí de la casa y compré un par de garrafones de 20 litros, junto con una base plástica con llave dispensadora. Al volver, me puse a construir un pequeño puesto frente al patio de la casa. Coloqué un letrero sencillo. Agua potable gratis para rellenar botellas. 100 yenes por vaso con agua ilimitada. No era por negocio. Era por utilidad. Por dignidad. Sabía que era bueno con el agua, pero no iba a tolerar que el plástico se desperdiciara sin sentido. Así que también saqué el contenedor de reciclaje y lo coloqué junto al puesto. Los garrafones descansaban sobre los dispensadores, y yo los rellenaba desde fuera, canalizando el agua con mi poder. No era espectacular. No era heroico. Pero era suficiente. Al poco tiempo, un héroe que pasaba por la zona se detuvo al ver mi pequeño puesto. Leyó el cartel desde lejos, y solo con pensar en agua, ya parecía tener sed. Se acercó con paso confiado, colocándose frente a mí con una sonrisa victoriosa, como si su sola presencia bastara para obtener lo que quisiera. Dame un vaso con agua, por favor, dijo, sin molestarse en sacar dinero. Serían 100 yenes, respondí, entregándole el vaso lleno de agua con calma. El héroe soltó una risa breve, casi condescendiente. Jaja, no gracias, niño. Soy un héroe. Lo miré sin cambiar de expresión. Lo eres, admití, pero así son las reglas. 100 yenes o no hay agua. Regresé el vaso a mis manos, extendiendo la otra con un gesto claro. Si no pagaba, no había trato. El héroe parpadeó, como si no estuviera acostumbrado a que alguien le pusiera límites. Su sonrisa se desdibujó apenas, y por un momento, pareció debatirse entre el orgullo y la sed. El héroe aún no sabía cómo reaccionar. No estaba acostumbrado a que un niño le impusiera reglas, y mucho menos a que esas reglas se mantuvieran firmes frente a su sonrisa de superioridad. Pero antes de que pudiera decir algo más, una mujer se detuvo junto al puesto. Su rostro estaba marcado por el cansancio. Ojeras profundas, hombros caídos, pasos lentos. Leyó el letrero con rapidez, y sin pensarlo demasiado, sacó 100 yenes de su bolso y los estampó sobre la mesa sin decir una sola palabra. Tomé los yenes con la misma discreción, y le entregué el vaso que aún sostenía, el que había estado destinado al héroe. La mujer lo tomó como si fuera lo único que importara en ese momento. Bebió con desesperación, sin preocuparse por el agua que se le escurría por los labios. Cuando terminó, se acercó a uno de los dispensadores, llenó el vaso hasta la mitad y volvió a beber, esta vez con más calma. Al terminar, dijo un pequeño gracias apenas audible, y se retiró sin más. Antes de irse, tiró el vaso en el cesto de reciclaje que había colocado junto a los dispensadores. Un gesto simple. Pero correcto. El héroe la observó en silencio. Algo en su expresión había cambiado. Tal vez no entendía del todo lo que acababa de pasar, pero por primera vez, parecía menos seguro de sí mismo. Yo no dije nada. No hacía falta. El héroe no pudo más. Bufó con resignación, sacó 100 yenes de su billetera y los colocó sobre el puesto. Tomó el vaso con cierta arrogancia aún en el gesto, pero al primer sorbo, su expresión cambió por completo. Nunca había probado un agua así de pura, dijo, sorprendido. Ni siquiera las más caras que he comprado están a este nivel, y además, muy barato. Se quedó en silencio por un momento, girando lentamente hacia mí. Miró el vaso vacío, luego a mí, como si intentara descifrar algo que no encajaba en su mundo de reglas y privilegios.
Niño, ¿de dónde sacaste esta agua? La hice con mi peculiaridad, respondí con calma. No hay ninguna regla que diga que uno no puede crear agua para dar. Además, el agua que creo es completamente nueva. No existió antes. Solo la hice, y ya. El héroe se quedó estático, procesando mis palabras. Luego negó con la cabeza, como si no supiera si admirarme o reprenderme. Es ilegal usar tu don así, dijo al fin, con voz más baja. Pero no puedo negar que al menos estás intentando hacer algo bien. Lo dejaré pasar, aunque no sé si el resto de los héroes lo acepten. Se dio la vuelta, caminando con menos firmeza que antes. Antes de irse, tiró el vaso en el cesto de reciclaje. No dijo nada más. Pero algo en su postura había cambiado. Derrotado por la humildad, por esta vez. Un héroe que se creía celebridad, derrotado por la lógica y el razonamiento de un niño. ¡Qué loco!, pensé, mientras alzaba la mano con naturalidad. Una esfera de agua flotó en el aire, suspendida como si la gravedad no tuviera dominio sobre ella. La observé por un segundo, viendo cómo la luz del sol se refractaba en su interior, creando destellos suaves como si contuviera un fragmento de cielo. La acerqué a mi rostro y la bebí sin prisa, como si estuviera en el espacio exterior, dejando que el líquido se deslizara sin esfuerzo. Al terminar, solté un bufido de satisfacción, más por el momento que por el agua misma. No era poder. No era espectáculo. Era simplemente, mío. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos cálidos, mientras las sombras se alargaban sobre el patio. Había logrado vender más de 40 vasos de agua durante el día. No era una fortuna, pero para mí, era suficiente. Una ganancia honesta, nacida de algo simple y útil. Antes de desmontar el pequeño puesto, retiré el agua restante de los garrafones y dispensadores, canalizándola hasta formar una esfera única. La elevé con cuidado sobre el jardín de mis padres adoptivos, y la dejé esparcirse en el aire, como una lluvia silenciosa que regó cada planta con precisión. No almacenaba el agua. No la desperdiciaba. Solo la devolvía al mundo, como debía ser. Guardé cada cosa con calma, sin apuro. Cuando terminé, entré a la casa y me dejé caer sobre el sofá. Me di cuenta de que había olvidado apagar la televisión, pero no me preocupé. En lugar de eso, empecé a cambiar de canales con el control remoto, hasta que llegué a uno donde transmitían anime en tiempo aire. Me quedé ahí, viendo sin pensar demasiado. No por evasión, sino porque a veces, después de un día como este, lo mejor era simplemente dejarse llevar por algo que no exigiera más que estar presente. Al caer la noche, la casa se llenó de un silencio distinto. Afuera, el cielo se teñía de tonos azul profundo y naranja apagado, mientras las luces del interior comenzaban a encenderse con suavidad. Mis padres adoptivos regresaron a casa, exhaustos. Sus rostros lo decían todo. El día había sido largo, y el trabajo, más pesado de lo habitual. Por costumbre, esperaban encontrarme en el sofá o saludándolos desde la entrada. Pero esta vez, no. Al cruzar la sala, notaron los 2 garrafones vacíos y los dispensadores colocados con orden. Un letrero sencillo que decía agua les llamó la atención. Se miraron entre sí, confundidos. ¿Qué pasó aquí? Pero antes de que pudieran pensar más, un aroma cálido y especiado los envolvió. Curry. El tipo de olor que no solo abre el apetito, sino que reconforta. Siguieron el aroma hasta la cocina, y allí me encontraron. Estaba de pie frente a la estufa, concentrado, con una esfera de agua flotando sobre una olla. La esfera descendía lentamente, como si obedeciera mis pensamientos, y se deshacía justo al tocar el curry, integrándose sin salpicar, sin evaporarse. Precisa. Pura. Mis padres adoptivos se detuvieron en seco. Ninguno de los dos había visto mi poder en acción. No así. La cocina estaba ordenada, 3 platos ya servidos sobre la mesa, el arroz moldeado con cuidado, el curry aún humeante. A un lado, una pequeña esfera de agua giraba lentamente sobre mi palma, como si esperara instrucciones. ¿Eso, lo hiciste tú?, preguntó mi madre adoptiva, con voz baja. Asentí sin mirar atrás. No hay reglas que digan que no puedo usar mi poder para cocinar, dije, dejando que la esfera se deshiciera suavemente en el aire. El agua que creo es nueva. No existió antes. Solo la hice, y ya. Mi padre adoptivo se acercó, aún incrédulo. Observó los platos, luego los dispensadores, luego a mí. ¿Y todo esto, lo hiciste tú solo? Sí. Pensé que después de un día como el suyo, merecían algo mejor que comida recalentada. No dijeron nada por un momento.
Luego mi madre adoptiva se acercó, colocó una mano sobre mi hombro, y sonrió con una mezcla de orgullo y ternura. Gracias, Takeru. Mi padre adoptivo solo asintió, con una expresión que decía más que cualquier palabra. Esa noche, cenamos juntos. No como héroes. No como celebridades. Solo como familia. Desde entonces, hacer agua y vender vasos de plástico se volvió mi rutina. No por ambición, sino por utilidad. Crear agua desde cero, algo que para otros tipos de peculiaridad sería prácticamente imposible, a menos que estuvieran diseñados específicamente para sintetizar H2 o era para mí tan natural como respirar. Pero mi poder no se quedó ahí. Con el tiempo, otras habilidades comenzaron a despertar. Al principio eran cosas pequeñas. Cubos de hielo, cortinas de vapor frío o caliente, chorros de agua tan intensamente calientes que el fuego parecía helado en comparación. Luego vino lo más extraño, volverme intangible, convertir mi cuerpo en agua o no, según lo necesitara. Durante el día, mi poder era impresionante. Pero por las noches, especialmente en luna llena, todo se amplificaba. El doble, quizás. No suena como mucho, hasta que entiendes que mi evolución ocurre cada pocos días. Lo que hoy es una habilidad, mañana es una técnica. Lo que ayer era imposible, hoy es cotidiano. Llegó un punto en que pude crear sangre de cualquier tipo. Sanar heridas. Purificar cuerpos de venenos o químicos dañinos, incluso drogas. Lo último era más fácil que lo primero. Y aún así, hay muchas más cosas que mi peculiaridad puede hacer. Enumerarlas sería difícil. Descubrirlas, inevitable. También mi negocio humanitario creció con los años. Lo que comenzó como un puesto improvisado se convirtió en un depósito tipo tienda, bastante visitado. No era solo por el agua, sino por lo que representaba. Como mente de tiburón que era, establecí precios justos. 50 yenes por cada litro extra si no era para garrafones, y agua de por vida si compraban los termos exclusivos de la tienda, a 1000 yenes por litro. Un trato claro. Sin letra pequeña. Pero no todo era capitalista. A las personas sin hogar, a los orfanatos, y a las organizaciones benéficas, siempre les donaba grandes cantidades de agua, completamente gratuita. Porque si mi poder podía aliviar, entonces debía hacerlo. No era un héroe. No como los demás. Pero eso nunca me detuvo. Aunque no fuera un héroe en el sentido tradicional, siempre tuve el permiso de mis padres adoptivos para usar mi peculiaridad libremente, con una sola condición: no debía usarse con fines heroicos públicos. A cambio, me pedían que los ayudara de vez en cuando en misiones discretas, completamente anónimas. Sanar heridas. Eliminar malestares. Crear sangre en momentos críticos. Eran tareas que requerían precisión, no protagonismo. Y aunque mi presencia no se anunciaba, era esencial. A veces, durante esas misiones, un villano o algún compinche lograba infiltrarse entre los equipos de rescate. En esos momentos, mi poder hacía que capturarlos fuera relativamente fácil. Pero más allá de la eficacia, aprovechaba cada encuentro para aprender algo nuevo sobre combate. No por gloria, sino por preparación. Porque sabía que algún día, podría enfrentar algo similar estando solo, fuera de cualquier misión, en plena vida cotidiana. Y aún así, me sentía alegre. No por reconocimiento, sino por la normalidad que había logrado construir. Por la emoción de descubrir, poco a poco, todo lo que mi peculiaridad podía hacer. No necesitaba ser un héroe para sentirme útil. Solo necesitaba seguir aprendiendo. Pero entonces, en un día cualquiera, caminaba por la playa municipal de Agoba, aprovechando mi visita a la ciudad de Musutazú. El sol estaba alto, el viento era suave, y el mar tenía ese vaivén hipnótico que invita a perderse en pensamientos. Y entonces los vi. Izuku Midoriya, gritando sobre la arena con esa energía que parecía no caberle en el cuerpo. A su lado, All Might, en su forma demacrada, pero aún imponente a su manera. Pensé que todo seguiría como en el canon. Así que, sin hacer ruido, me convertí en agua y me deslicé hacia el mar. Me dejé llevar por las olas, fundiéndome con ellas, hasta llegar cerca de la orilla donde estaban. Fingí ser solo una ola más, actuando con naturalidad, mientras observaba y escuchaba con atención. Al principio, todo era como lo recordaba. All Might felicitaba a Midoriya por haber limpiado la playa, incluso más allá de lo que le había pedido. El chico estaba al borde de las lágrimas, rebosante de esperanza. Pero entonces, la línea cambió. Sí, lo estás, dijo All Might, con su clásica sonrisa. Midoriya se iluminó.
El esfuerzo, el dolor, las dudas, todo parecía haber valido la pena. Pero All Might lo detuvo. Su expresión cambió. Seriedad. Duda. Lo estás, pero escucha, joven Shnen. Hizo una pausa, como si las palabras le pesaran. Pero he encontrado a un mejor sucesor que usted. El silencio que siguió fue absoluto. El aire se volvió denso, como si incluso el mar contuviera la respiración. ¿Qué? Preguntó Midoriya, la voz quebrada. No lo tomes a mal, chico. Me lo recomendó un viejo amigo. Pero no te preocupes, aún puedes convertirte en un héroe. Con ese físico, tienes más chances de aprobar el examen de la UA. Además, me disculpo por quitarte el tiempo durante estos 10 meses. Espero que hayan valido la pena. Así que lo siento de nuevo, joven Shnen, pero me tengo que ir. Y sin más, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, caminando con una normalidad que dolía más que cualquier grito. Desde el mar, aún en forma líquida, sentí como algo se quebraba en el aire. No solo en Midoriya. En el momento. En la historia. Y yo solo observaba. También estaba en completo shock, de todas las posiciones mínimas que ocurrieran eso, de repente se volvieron las más altas. No lo procesaba del todo, mi mente trabajaba a 1000 por hora, sin saber qué hacer. Pero un sonido seco me sacó de mis pensamientos, ajusté la mirada, y lo miré. Izuku Midoriya, con sus sueños aplastados, de rodillas, temblando, por la incredulidad y la tristeza que sentía en el momento. ¿Por qué yo no? Decía entre sollozos, intentando de comprender lo que había pasado. Yo solo me limitaba a observarlo. Desde el mar, fundido en mi forma líquida, lo veía sin saber qué hacer. ¿Salir y consolarlo? ¿O simplemente no intervenir? El momento era delicado, y cualquier gesto podía romperlo o sostenerlo. Pensé por unos segundos. Mi juicio fue claro. Emergí del agua, volviendo a mi forma humana con rapidez. El sonido de chapoteo detrás de Izuku fue suficiente para que girara la cabeza de golpe, sin siquiera haberse limpiado las cascadas de lágrimas que corrían por su rostro. Su expresión pasó de sorpresa a incredulidad, y luego a horror. ¿Cuándo había aparecido ese chico? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? Antes de que pudiera decir una palabra, lo detuve. Lo sé todo. No es necesario que te presiones, Izuku Midoriya, dije con total calma. Izuku abrió los ojos de golpe. Su mente se disparó en todas direcciones. ¿Era un villano? ¿Un testigo? ¿Un aliado? ¿Alguien más que sabía del One for All? No te preocupes, Midoriya. No hablaré sobre la peculiaridad de All Might. Pero dime, ¿no crees que fue algo cruel? Incluso debo admitir que fue bastante pesado. Izuku bajó la mirada. Y esta vez, sin saber por qué, una ira silenciosa creció en él. No entendía cómo aquel chico desconocido le transmitía tanta confianza. Pero lo hacía. Lo fue, dijo finalmente. Se suponía que yo iba a ser el 9º usuario de Oza. Pero simplemente me desechó, trabajé tan duro como me lo indicó, pero solo recibí mentiras y engaños. Él me lo había prometido. Lo escuché con atención, sin cambiar mi expresión. Solo asentí. Entrené hasta el cansancio. Hasta que varios de mis huesos se rompieron. Hasta que mis músculos ardían de un dolor infernal. Y al final, nada. ¿Qué clase de ídolo haría eso? Lo miré fijamente, esperando que terminara. Yo no idolatro a ningún héroe. Ni siquiera a mis padres, que lo son. Nunca me interesó ser uno. Y no los admiro más que a unos pocos. Pero también, idolatrar es algo estúpido, a mi punto de vista. Está bien admirar a alguien con todo tu corazón. Pero como dice el dicho, nunca conozcas a tus ídolos en persona. Tiene todo el sentido del mundo. Hice una pausa. Analicé mis próximas palabras con cuidado. Pero también, ayudar no es malo. Así que me gustaría hacerte un trato. Izuku levantó la mirada, aún tembloroso, pero con algo nuevo en los ojos. Atención. Curiosidad. Te puedo dar algo muy similar a una peculiaridad, dije con calma. Más específicamente, una afinidad. Es distinta, pero en la práctica, bastante parecida. Sin embargo, hay una condición. Izuku me miraba, aún tembloroso, sin saber si creerme o no. Deberás asegurarme que All Might la pase muy mal como su sucesor, continué. No al punto de matarlo, claro. Pero sí lo suficiente para que entienda lo que hizo. Y también, quiero que uses ese poder para el bien. Aclaro. Aunque no sea fan de los héroes, ni siquiera los quiera un poquito, solo me agradan unos pocos. No soy un villano.
Soy solo una persona con un gran poder, que lo usa para darle de beber a los necesitados. Lo dije sin darle mayor importancia, como si fuera una verdad que no necesitaba defensa. Izuku dudó. Su cuerpo se tensó. Pero entonces, un brillo azul apareció frente a él. Se sobresaltó, retrocediendo con los ojos muy abiertos. Izuku Midoriya, dije, con voz firme, te concedo mi bendición. Te otorgo la afinidad de agua. Usarás este poder para el bien, y no lastimarás al inocente, exceptuando a 2 personas. Usa este poder con sabiduría, y conviértete en el héroe que siempre has deseado ser. La luz envolvió a Izuku en un aura azul. Por un momento, el aire pareció detenerse. Luego, en cuestión de segundos, la luz desapareció. Izuku se miró las manos, confundido. No sabía qué hacer. Levantó la mirada, buscando una explicación. Pero en su lugar, encontró mi rostro estoico. Y un gesto sutil. Un chasquido de dedos al lado de mi cuerpo. Clap. Se escuchó en el aire. Un simple clap. Al principio, nada ocurrió. Izuku, aún envuelto en el resplandor residual de la bendición, se quedó inmóvil. Más confundido que antes. Pero sin tiempo para preguntar, el suelo tembló. Un temblor profundo, como si la tierra misma respondiera a una voluntad mayor. El aire se volvió denso. El mar, que hasta hace un segundo parecía tranquilo, comenzó a rugir. Izuku entró en pánico, girando en todas direcciones sin entender lo que pasaba. Hasta que me vio. Yo no me movía. Solo levanté el pulgar con total calma, apuntando detrás de mí. Y entonces, el mar se partió. No como una ola. No como un truco. Se abrió en 2 con una velocidad imposible, dejando un abismo líquido que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Más grande que cualquier hazaña que Olmig hubiera mostrado. Incluso el clima cambió. El cielo se oscureció, el viento se volvió cortante, y la presión del ambiente se volvió casi insoportable. Eso es solo una pequeña fracción de lo que realmente soy capaz, dije, sin elevar la voz. Podría inundar continentes enteros si lo quisiera. Y tú podrías hacer eso, si llegas a romper tus límites. Así que recuerda, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Con un gesto sutil, devolví todo a la normalidad. El mar se cerró como si nada hubiera pasado. El cielo se despejó. El viento se calmó. Mi cuerpo comenzó a disolverse lentamente, volviéndose agua. ¿Quién eres?, preguntó Izuku, con la voz temblorosa. El pánico en sus ojos no era solo miedo. Era asombro. Era respeto. Soy Natural Butter Disaster, respondí, mientras mi silueta se deshacía en gotas. Pero puedes llamarme Takahashi. Y recuerda, para usar la afinidad, debes ser uno con el agua. Y con eso, desaparecí de su vista. Como si nunca hubiera estado allí. Pero antes de que me retirara por completo, dejé un último mensaje. Las gotas que quedaban sobre la arena comenzaron a moverse, uniéndose con precisión. Formaron letras líquidas que se extendían como una caligrafía efímera sobre la superficie húmeda, brillando con un tono azul tenue bajo la luz del atardecer. Dile a tu madre la verdad. Es mejor que lo sepa antes. Decirlo mucho después solo traería peores consecuencias. Izuku lo leyó en silencio, grabando cada palabra en su mente. No había amenaza. No había juicio. Solo una advertencia que pesaba más por su intención que por su forma. Y mientras la última letra se deshacía en la arena, mi cuerpo terminó de fundirse con el agua, desapareciendo por completo.